Gracias, queridos amigos, por acompañarme aquí en otro capítulo de Contracara por TLV1, toda la verdad primero, desde Buenos Aires, Argentina. El programa de hoy lo vamos a dedicar un poco a lo que es la globalización, pensamiento único y toda esta temática que trae envuelta en un paquete este nuevo orden mundial que va siendo impuesto en diferentes culturas y naciones. Evidentemente es una problemática que afecta a todos en el mundo, pero nos sentimos más afectados los iberoamericanos que tenemos una visión cultural distinta y que esto nos afecta de alguna manera. Pero también nos interesa saber un poco las visiones espirituales, ¿no? El catolicismo tiene una tendencia en ver esta situación, obviamente crítica, frente a la globalización, pero también hay otras denominaciones espirituales en las cuales también plantean estas temáticas y tienen sus disyuntivas. Para mí es un gusto compartir este programa con un visitante que acaba de llegar de Europa, de España particularmente, y para mí es un gusto compartir con Swami Satyananda. Muchísimas gracias, Swami, por estar aquí en el programa. Un honor y un placer estar con ustedes. Swami Satyananda pertenece a la orientación Sarasvati, si no me equivoco. Sarasvati. Sarasvati, exactamente. Es de Barcelona, vivió 3 décadas en la India, conoce a fondo la tradición hindú, ha sido el intérprete y, digamos, el análisis de la obra colectiva de la mística medieval hindú, es autor de varias contribuciones y obras temáticas, es fundador e impulsor de Advaita-Vidya, una asociación que se dedica a la práctica y contemplación y el estudio de la tradición hindú. Bueno, muchísimas gracias y creo que tenemos mucho tema para hablar aquí. Sí. Es escritor también del hindú, que lo tenemos aquí en pantalla, creo exactamente ahí, donde devela diferentes visiones de lo que es el hinduismo, ¿no? Me gustaría que si pudieras contar a nuestro público un poco qué es el hinduismo. El hinduismo es una tradición espiritual muy antigua, quizás se puede afirmar que es la tradición espiritual viva más antigua de la Tierra, basada en lo que se denomina la observación, más que basada en creencias, en la observación de lo que se denomina en sánscrito el ritam. El ritam es el orden cósmico, la observación de los valores eternos, de aquello que es ético, esencial en el ser humano, esto que le da valor a la vida humana, que le da sentido, la observación de los ritmos cósmicos y la observación de la esencia del ser humano más allá de su mente, este espacio de plenitud que existe en todos. Toda esta observación hizo que estos rishis o antiguos sabios escribieran estos poemas que componen los Vedas o las Upanishads, estas grandes escrituras de sabiduría, donde origina una antiquísima tradición milenaria. El hinduismo puede tener 6.000, 7.000 años, quizás más. Y sigue viva sí, aún hoy en día. Eso tiene que ver con lo espiritual, lo corporal, también el medio ambiente. Hay una relación entre el hombre y el yo. Por supuesto, el yo y el otro, el yo y donde yo vivo. La armonía no puede ser solo de mí, la armonía debe de ser en yo, la sociedad o la familia, la sociedad y el mundo en que me muevo. Hay una frase hindú: Sarve Bhavantu Sukhinah, que todos los seres sean felices, no solo los humanos, no solo los creyentes, sino todos los seres. Esta atención de cuidado, de respeto a la madre tierra, a los elementos, a los animales, saber vivir en armonía y con plenitud en este cosmos. Eso lo lleva, es decir, usted proviene de la comunidad católica, digamos, original, ¿no? Sí. ¿Qué lo llevó al hinduismo? ¿Qué es lo que encontró distinto? ¿Qué es lo que lo complementó? Esta metafísica o esta profundidad de estos textos. De muy joven, a los 15 años, me llegó una copia de la Bhagavad Gita, el canto del Señor, esta enseñanza de Krishna a Arjuna, que habla del Atman, de esta esencia trascendente en uno mismo,
que no está limitada al cuerpo, que no está limitada al pensamiento ni al intelecto, que es trascendente, que no es tocada por nada. Me tocó profundamente, me llevó a practicar meditación, yoga y finalmente a ir a India y buscaba una persona sabia que pudiera instruirme, y en India encontré esta respuesta, una respuesta que no encontraba de joven en el catolicismo, y me sentí en casa, me sentí completo con esta tradición, y dediqué mi vida a este estudio y a esta práctica. No colisionó, digamos, de alguna manera entre la fe original con la adopción del hinduismo como complemento. Exactamente, hay cosas que son similares, cosas que son distintas, pero fue un crecimiento, un renacer en la espiritualidad inherente en el ser humano. ¿Qué otras facetas tiene el hinduismo? Digamos, nosotros vemos en la Argentina o en el mundo moderno del hoy la práctica del yoga, por ejemplo. ¿Sí? El yoga, ¿cómo entra en eso? Porque algunos lo toman como un tema de respiración, un tema de concentración relativo, sí. Pero no como una cuestión espiritual profunda. Sí, ¿Cómo se lo entiende? El yoga profundamente es un camino, en sánscrito un marga, un camino de autoconocimiento, de conocer la propia esencia. Hay una parte del yoga, una pequeña parte, que se basa sobre todo en ejercicios físicos, en ejercicios de respiración, en ciertos gestos llamados mudras o bandhas, para generar un campo energético armónico, para que la mente la energía vital esté armonizada, que haya vitalidad, que haya bienestar. Cuando el yoga llega a Occidente, de alguna forma esta parte más empírica o más visible va tomando más importancia. Hago yoga porque me dolía la espalda, porque me relajo, porque me siento mejor. Y va quedando un poco olvidada la parte más importante del yoga. Estos ejercicios son parte de un camino mucho más completo que lleva a un reconocimiento de una sacralidad en mí, de una esencia trascendente en mí. Un poco el yoga en Occidente se ha vulgarizado un poco a través de esta visión solamente física. Ahora ya tenemos estas personas absolutamente ágiles con su tatuaje y sonriendo, pero eso es solo una postura. Lo importante no es una postura externa, lo importante es un estado interior, un estado de armonía y paz y fortaleza interior, que sería la esencia del yoga. En ese aspecto, cuando uno escucha personas que han practicado el yoga, que obviamente nunca han profundizado a tal grado espiritual, se basa más en el conocimiento interior a través del silencio, a través de la concentración. ¿Hay alguna dirección? Algo que, en fin, los católicos tenemos la oración, ¿no? Entonces, nuestra función es sentarnos, rezar, y es una forma de acompañar la espiritualidad y el yo interior y la profundidad, ¿no? ¿Cómo juega esto en él? En el hinduismo habría muchas capas en esta tradición, que no tiene una única creencia, no tiene un único libro sagrado, no tiene un mesías o un profeta, sino que es una amalgama de muchos caminos complementarios. Entonces existe el camino de la oración, existe el ritual, existe la repetición de mantras o ciertas frases de poder para aquietar la mente. En esta escalera de procedimientos también llega el camino de la absorción, o ir más allá del pensamiento, intentar que el pensamiento cese, para reconocer quién soy yo más allá del pensamiento. Cuando el maestro hindú nos dice que hay un Atman, una conciencia en nosotros, normalmente yo identifico mi experiencia con el pensamiento. Pero ¿y si en mí no hay pensamiento? ¿Quién soy? Y nos damos cuenta que hay un observador, hay como una conciencia que permanece en mí, que observa la mente pensante o la mente aquietada. Pero este observador es el mismo, siempre. Es reconocer esta otra parte trascendente de mí. Entonces hay un hinduismo más religioso, diríamos, más comparable al cristianismo o a estas tradiciones, y hay un hinduismo más metafísico, que también lo encontramos en el cristianismo del maestro Eckhart,
en San Juan de la Cruz, en Suso o en grandes místicos que encontraron estos espacios de trascendencia. El ser humano por sí mismo, no importa en qué tradición espiritual pertenezca, hay una parte infinita de sí mismo que quiere autorreconocerse. Hay una plenitud interior que todo ser humano quiere reconocer. Es lo que insta a todo ejercicio espiritual o todo esfuerzo hacia el reconocimiento de la divinidad en uno mismo. Ese conocimiento que radica también en lo interior está orientado de acuerdo a, dijo, diferentes vertientes, llamemos dentro del hinduismo, que puede, como no hay un lineamiento directo, es más un aprendizaje individual con ayuda de determinadas denominaciones. Exactamente, con ayuda de un maestro determinado, y dentro del hinduismo pues hay movimientos más teístas donde conciben que la divinidad tiene nombre, tiene forma, está en otro plano, o que la divinidad es una trascendencia que no tiene ni nombre ni forma, que a la vez existe en todo y siempre. Hay distintas visiones. Mi camino ha sido dentro de lo que se denomina Advaita, no dualidad, que consideramos que más allá de este cuerpo y esta mente hay una esencia, que existe en mí, existe en usted, existe en todo, y que es el soporte del cosmos. Los nombres y las formas aparecen y desaparecen, pero esta esencia subsiste siempre. Esta visión de no dualidad, los nombres y formas cambian, pasan, pero esta esencia siempre existe. Cuando uno la reconoce en uno vive más plenamente, porque está la parte inmanente, donde ahora estamos aquí hablando, pero hay una parte trascendente en mí que he reconocido y hace vivir con otra cosmovisión, con otra visión más elevada. En esa elevación existe, ¿cómo ven la muerte? ¿Cómo es la muerte? Y cómo eso se traspola a la reencarnación, que tengo entendido forma parte de la cultura hindú. Sí. La muerte para un hindú es mucho menos dramática que para un occidental. Seguramente para el católico hay esta vida, y al final de la vida pues lo que hiciste y luego vendría pues el juicio final o lo que la persona considere o lo que la teología considere. En el caso del hindú considera que el alma ha tenido una serie de experiencias, y si no ha llegado a la plenitud, a sentirse purna, a sentirse absolutamente completo al final de esta vida, tomará otro cuerpo. Este mismo deseo le llevará a entrar en otra matiz y tener otra experiencia en otro cuerpo, hasta que el alma está completamente plena porque ha reconocido su esencia. Esta es un poco la base de las teorías de los varios nacimientos o reencarnación. O sea que puede ser en cualquier objeto, llamémoslo vivo, de cualquier naturaleza. No, normalmente cuando el nacimiento humano será otro nacimiento humano. No, sería extraño volver a un nacimiento animal o un nacimiento vegetal no, sería muy extraño. No imposible, pero muy extraño. En eso, ¿cómo entra el pacifismo? Hay un sentido en la concentración, un poco en la visión occidental, de cierto grado de pacifismo. Lo vemos un poco en Mahatma Gandhi, cuando se levanta y dice: hagamos la revolución en paz, ¿no? Sí. De alguna manera termina con el Imperio Británico gobernando en India. ¿Cómo entra el concepto del pacifismo y cómo el concepto de la guerra? El pacifismo y el hinduismo es como cuando yo voy a India y dice: eres español, eres torero, ¿no? No soy torero, nunca he ido a una corrida de toros. El pacifismo, si bien existe en el hinduismo y es algo muy importante, el pacifismo o ahimsa, vamos a no usar la palabra pacifismo por la connotación un poco moderna que se le ha dado, la no violencia es un gran valor. Hay textos antiguos que dicen ahimsa paramo dharma. El valor más elevado es la no violencia. El hindú siempre intenta no dañar.
Pero el hindú también, en el contexto particular histórico de cada momento, hay muchos libros que hablan de grandes batallas. Uno de los textos más importantes del hinduismo es el Mahabharata, y hay esta gran guerra en Kurukshetra entre las fuerzas oscuras y las fuerzas de la luz. Entonces, el hindú sí que es pacífico, sí que por supuesto no quiere dañar a nadie, pero también tiene autorrespeto y sabe defender una tradición o una civilización o el dharma, el orden que él piensa que es... En cuanto a Gandhi, se ha convertido en una figura un poco de moda, un poco vendible. Su pacifismo era extremo, incluso hay preguntas de personas que le preguntaban, bueno, ¿y si me atacan y yo estoy con mi mujer y mis niños, qué hago? ¿No? Si un musulmán me atacara, no hagas nada, sé pacífico. Claro, esta respuesta es un poco difícil de digerir. Uno tiene el deber de defender a su mujer, a sus hijos, de defender su casa, de defender una sociedad o un país. Entonces pienso que este pacifismo gandhiano ha debilitado mucho a la India, ha debilitado mucho a la India moderna. No olvidemos también que este pacifismo de Gandhi hizo que hubiera 1 millón de muertos cuando la partición. Y un problema que tiene la India con los musulmanes, nada resuelto. ¿No? Hubo la partición, pero el problema musulmán continúa en la India. Pakistán ya no es India, Bangladesh ya no es India, pero hay un 20% de la población en India que ahora reclama Cachemira y seguirá incansablemente. Entonces este pacifismo de Gandhi tiene su limitación. Es un pacifismo extremo que no venía del hinduismo, venía más bien del jainismo. El jainismo sí que son absolutos, no acción ante la violencia. Este no sería el caso real del hinduismo. En el caso de India, que prácticamente mayoritariamente es hindú, ¿verdad? Sí. El 80% o 78% sería hindú. Sí. Y se entiende de ese punto de vista que dice, porque India es uno de los, digamos, uno de los pocos países que tiene poder nuclear. Exactamente. Exactamente. Ahí justifica un poco su presencia. Hay un pragmatismo que no debe de perderse y muchas veces se critica a India porque tiene este poder nuclear. Bueno, yo les digo, si usted tuviera un vecino como Pakistán, que está armando a terroristas que atacan a India constantemente, y arriba tuviera otro vecino como la China, que aún está discutiendo las fronteras del año 62 y a la que puede avanza, usted tendría que al menos armarse, no para atacar, sino al menos para defenderse, para tener potencialmente esta posibilidad. El mundo real nos puede gustar o no, pero es como es. Y la India, los gobernantes de India tienen la necesidad de defender a su pueblo, de una forma o de otra. Que es verdad, es una forma de defender la frontera y también es una forma de tener poder para que el contrincante te tome en serio, que no puede jugar lo que quiere. Si no, la China podía simplemente avanzar 500 kilómetros y la India no podía hacer nada. Cuando hablamos de castas, India tiene en cierta forma castas, ¿no? Sí. ¿Cómo se concibe el hinduismo en las diferentes castas? ¿Cada uno acepta lo que le toca? ¿Y es así de por vida o puede alterar su estado? Digamos económicamente, porque veo que hay gran pobreza, en fin, cada uno acepta una determinada vida. Pregunta muy interesante. Primero, la pobreza o la riqueza no tiene que ver con la casta. A veces hay la mala concepción que, es un brahman, es de la casta alta rico. No. El brahman es el que vive la vida más sencilla. El brahman, vamos a ver un poco la concepción de las castas. Primero, desde la concepción tradicional hindú, los seres humanos no son iguales, no somos iguales. Hay diferenciaciones por nuestra potencialidad. Hay una potencialidad inherente cuando nacemos en cada uno de nosotros. Otra cosa es la parte cultural de nuestra familia, nuestra genética, pero ya nacemos con una potencialidad. Entonces, a aquella persona que está en la filosofía, en la metafísica, en la meditación, que le gusta esto, que vive esto, este intento de organizar la sociedad, dijo, a este le llamo Brahman, y se dedicará al estudio, a la metafísica, a los rituales, a los ritos de paso, se cuidará de este aspecto de la sociedad. A la otra persona que tenía un alto sentido de la justicia, que era capaz de dar su vida para defender a los demás, a su pueblo, a su país,
que era hábil gobernando dentro de la justicia, cosa que ya no vemos a menudo, pero con estos valores. A esto le llamaba kshatriya o guerrero o gobernante. Tenía este altruismo y esta valentía. Al que era hábil creando riqueza, al que tenía 3 ovejas y de repente tenía 3 ovejas y 2 cabras y luego tenía 2 vacas, a este le llamaba vaishya o comerciante. Y al que era más bueno en la artesanía, en el cultivo, le llamaba shudra. Ninguna casta es superior a la otra, sino son distintos aspectos y todos tenemos una predominancia por un aspecto u otro, todos son totalmente dignos y todos en el purusha o el cosmos, todos los aspectos son necesarios. En la India, si alguien es hindú tradicional y nace en una casta, él está bien en su casta, para él su casta es la mejor. Claro. Un kshatriya piensa que los kshatriyas son los mejores y un vaishya, un comerciante, piensa que su casta es la mejor. Entonces, este deseo de infringir o de cruzar para un hindú tradicional no tiene sentido. Y es muy fácil que sus padres, cuando hablan de casarse, lo casen con una persona de su misma casta. ¿Por qué? Porque hay una misma concepción del cosmos, hay una afinidad mental que será mucho más cercana y podrá crear una familia mucho más feliz que si se casa con alguien mucho más lejano mentalmente en cuanto a su potencialidad interna. Es un intento en este momento de justicia social. En este momento es cierto que el sistema de casta está desvirtuado, ha habido abusos, legalmente no es ni constitucional en la India moderna, pero las personas aún mayoritariamente quieren casarse dentro de su casta. Y las castas, por la Constitución india, no existen, pero siguen existiendo en la vida de las personas. Vemos esto primero porque vivimos en un mundo material, especialmente en las últimas décadas, ¿no? Muy fuerte, donde el concepto de éxito pasa por el bienestar, tener más objetos, en fin, tener. Consumir, como dicen, ¿no? El consumo. Es lógico, desde el punto de vista espiritual, religioso, que cada uno esté cómodo dentro de una casta cuya conjunto de castas, llamémoslo, genera una armonía. Cada uno cumple su función, no pretende ser más de lo que está. Puede afectar el mundo moderno de alguna manera la televisión, que ¿no? incita a determinadas cuestiones, y eso puede generar conflictos internos. ¿Hay conflictos internos de repente en este tipo de cosas? Es decir, ¿hay temas externos que influyen dentro de la cultura, llamémoslo hindú, en el mundo moderno? Sí, muy interesante esta pregunta. Mi primer viaje a India fue el año 75. Era aún una India muy rural, había pocos coches, había estos arados, 2 vacas y una persona sudando. Ahora es la India de los tractores, de las autopistas, del progreso. Una potencia. Exacto, una potencia creciendo muy rápido. Hay esta lucha entre la tradición, estos valores trascendentes, el hombre que vivía aún en cosmovisión, que tenía su lugar en el cosmos y era parte de un cosmos sagrado, y el hombre moderno, que es un individuo que no es parte de nada, porque la familia aún en India se conserva, pero intentan también destruirla, donde la cohesión social se rompe cada vez más, y donde este individuo cada vez más es el hombre económico, produce y consume. Y, por supuesto, si solo produces, consumes y votes cada 4 años pensando que eres libre, vas a ser infeliz. Y viene esta crisis personal de hindúes que pensando que el Occidente tenía la solución de todo, se han dado cuenta que Occidente, bueno, no Occidente, que este mundialismo, no Occidente, no los valores reales de Occidente, sino este mundialismo les ha vendido una mentira. El mundialismo es solo para las macrocorporaciones, solo para las grandes fortunas que usan este método de usurpar la riqueza a todos los países. Y en India esto está ocurriendo. La India sí, el Producto Interior Bruto, todo crece, pero la gente cada vez es más pobre. Los productos cada vez son más caros. Ahora voy a India cada 2 o 3 años. Hay una inflación muy grande. Y la gente sencilla, la gente de campo, cada vez tiene menos posibilidades. Entonces, que India sea una potencia mundial, ¿dónde está el dinero de esta potencia? ¿Quién lo tiene? Siempre un lobby muy pequeño y muy reducido. ¿Y ese lobby pertenece a esa casta también, una casta determinada?
por supuesto. ¿O son los mismos financistas que están en todo el mundo? Son los financistas que están en todo el mundo. No, aquí no hay castas, no está, es la finanza mundial. Entonces, la India está en esta lucha desgarrada entre el mundo tradicional y esta concepción totalmente materialista que desvirtúa al ser humano. Y esta como que tiene todos los medios de comunicación, toda la televisión, toda la prensa, las revistas, tiene mucho poder, la educación. Entonces vemos un mundo tradicional que se va quedando reducido, no que no tenga poder aún, tiene su fuerza, pero se está desvirtuando en muchos flancos. ¿Vemos respeto entre las castas también? Es decir, más allá de que cada uno se va a sentir cómodo en donde está, ¿existe el respeto entre todas? Sí, el brahman normalmente es muy respetado porque es la persona que tiene sabiduría, que conoce bien los textos, que te va a ayudar en el ritual en casa. Por supuesto, hay esta interacción y el shudra, claro, es el que te hace que tiene el ganado, que te hace esta artesanía. La artesanía también está desapareciendo, pero que aún tenía un trabajo digno, que no era parte de una gran fábrica trabajando inhumanamente, sino que trabajaba con toda su mente, con su corazón, para hacer objetos bellos, no objetos baratos que vengan de China, sino objetos bellos. Es otra concepción del mundo, pero que está retirándose en cierta manera. Recién planteaba un poco de la inflación y todo esto, que también cuesta más caro las cosas, pero también sabemos que hay un sector de pobreza extrema, porque India tiene, ¿cuántos? ¿1.000 millones de habitantes? Más o menos. Ahora tendrá 1.200. 1.200. Sí, pronto será más poblada que China. Estadísticas sí, va muy rápido. Sí, 1.200 millones de habitantes, de los cuales supongo debe haber un nivel socioeconómico, llamémoslo, dentro de lo que es el concepto occidental, enorme. ¿Aceptan su pobreza así como está? ¿Es también una casta de pobreza? La pobreza no tiene casta. Primero, no hay tanta pobreza en India como se intenta presentar. India tiene muy mala prensa internacionalmente. Cuando hay alguna catástrofe o algo desagradable, allí se intenta presentar. Pero hay muchas cosas muy virtuosas que ocurren en India. Por supuesto que hay pobreza, por supuesto que hay zonas pobres muy dependientes del cultivo, si el monzón se retrasa, pero el mundo rural en todas partes del mundo está en crisis, en España también, a un distinto nivel. Pero este mismo mundialismo, cuando llegan productos, supongamos de un país de Sudamérica, que llegan al mercado indio a la mitad de precio de que un productor, un agricultor indio los puede vender, los puede producir, porque él tiene un pequeño cultivo, y llega una macroempresa, y debido a los tratados que ha firmado India tiene que aceptar estos productos, está arruinando a sus propios agricultores. Entonces hay una economía que no defiende a su gente, una economía que ha dado el poder a la macrofinanza, y esto empobrece el país. Es decir, si India ya había pobreza, con los ingleses la India se empobreció mucho más. La historia de India es bastante cruel. 800 años de invasiones islámicas, destruyendo templos y destruyendo cultura y oprimiendo a la gente. Pero luego llegan los ingleses. Y hay casi 1 millón de muertos en Bengala, mientras los ingleses llenaban barcos de grano, porque era la Primera Guerra Mundial y querían que este grano llegara a Europa. Es decir, ha habido famines, ha habido hambrunas creadas cuando Inglaterra estaba allí. India se ha ido empobreciendo y ahora India, aunque es un país independiente, no ha recuperado plenamente su posición en esta tierra. Después del Islam y del East India Company, de lo que fue abusada, aún no ha encontrado su misma constitución. Es una copia de las constituciones occidentales, no tiene una constitución basada en sus antiguos libros de sabiduría. Hay un Rajaniti, los deberes del rey o del gobernante, muy bellos, porque es el gobierno en la ética, en la virtud, en el compartir, en la cohesión. Entonces se hizo una copia de constitución. El mismo idioma, el sánscrito, podía haber sido el idioma oficial, el sánscrito se aisló. India, pienso que debería de recuperar sus raíces para sanar muchas cosas. Antes de ir a un corte, Swami, quería dejar la pregunta
en el aire, ¿no? El hinduismo, que cuenta que tiene más de 6.000 años de existencia, o por lo menos que se profesa, ¿cómo ve el mundo moderno del hoy, ¿no? ¿Cómo ve este avance del materialismo y particularmente con toda esta política, llamémoslo, teoría de género, el aborto, etcétera? Sabemos que en India eso no debe correr por 1.200 millones de habitantes, debe ser muy bravo, pero esta política mundial tiende a cómo las sociedades mundiales se reducen. Pero esto me lo va a contestar en cuanto volvemos después de este pequeño corte, y ya estamos de vuelta con Swami Satyananda. Ya volvemos. Soy hija del coronel Ibarzábal, secuestrado por el ERP durante un sangriento ataque a su unidad militar en el año 1974. Lo secuestró, lo torturó y lo asesinó. Lo tuvieron 300 días en una cárcel del pueblo y en el momento de su asesinato pesaba 35 kilos. Si sos víctima del terrorismo en la Argentina o conoces a alguien, acércate a Fabita. Te vamos a ayudar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Bueno, continuamos aquí en Contracara con Swami Satyananda y conversamos sobre lo que dejamos en el bloque anterior, que tiene que ver un poco con este mundo moderno del hoy, este mundo materialista, frente a una filosofía, ¿no?, religiosa, espiritual, como es el hinduismo, cómo se conlleva con esta nueva imposición del nuevo orden mundial relacionado a estas imposiciones del aborto, de la ideología de género, etcétera. ¿Cómo el hinduismo lidia con eso? Sí. ¿Tiene las mismas dificultades que tiene el cristianismo de repente o otras religiones similares? Sí, el hinduismo, por ser tan amplio y tantos caminos y no haber una voz única, a veces no se oye su visión con mucha claridad. En cuanto al mundo moderno, un mundo en que solo el hombre económico o que el éxito es la riqueza, sin que se mire demasiado la ética que hay detrás de cuando vemos esas fortunas, ¿no?, como Zara, Mango, que producen productos en Bangladesh, polucionando, pagando salarios mínimos, llevando la mercancía alrededor del mundo, pagando también esto es crear pobreza, esto no es éxito. Esta persona no es símbolo de éxito, es símbolo de un fracaso humano tremendo. Este usurar de riqueza de forma legal, pero no ética. Entonces, el mundo tradicional hindú, la persona que tiene valores ve este mundo como desmesurado en su materialismo, en su economicismo. Todo es economía, todo es materialismo. El mundo hindú vive de valores eternos, los valores del ser humano, ¿no?
Entonces, en cuanto a estas imposiciones del mundo moderno, como ahora pues la teoría de género y así, a ver, el hinduismo siempre ha dejado lugar a particularidades sexuales distintas, siempre ha tenido su espacio, nadie les ha molestado, pero no les llamemos familia. Una familia es un hombre, una mujer y una pareja que puede producir hijos, igual tiene mala suerte de no poderlos crear, pero esto es una familia, lo otro no es familia, esto es pura imposición cultural que mucha gente se ve obligada a aceptar en todas partes del mundo. Y en India también, este lobby es muy poderoso en todo el mundo y está haciendo también campaña en India. Es el tiempo y es las imposiciones que vivimos. El aborto también, el aborto seguramente ha existido desde la antigüedad en India por algunas razones, pero normalizarlo hasta tal forma es absolutamente atroz. Los millones de seres que podían nacer y no nacen porque sí, como si no tuviera ninguna importancia, es una concepción muy atroz y muy poco pacífica o no violenta del ser humano. Claro, entendemos que, es decir, el concepto del nuevo orden mundial debería, es decir, tiene el concepto del aborto de por sí, porque el aborto tiene que reducirse la población y bueno, no solo genera el aborto donde el Estado o los que quieren matar a los que van a nacer no lo pueden hacer, tienen que buscar elementos de libertad, etcétera, para que uno sea su propio criminal de su propio hijo, ¿no? Sí, sí. O sea, no necesitan venir a clavar un puñal en la panza de una embarazada, sino que trata de lograr que la misma mujer aborte y sea una criminal cómplice. Lo vemos en países de poca población, por ejemplo Argentina, Uruguay, probablemente España, ahora se ha dado mucho, sí, sí. Y en muchos otros países donde se está induciendo a la legalidad. Sí. En India, China, que vemos países tremendamente poblados donde obviamente este esquema no entra dentro de la concepción de la filosofía hindú y mucho menos ni siquiera un Estado comunista como China. Sí. Bueno, en India no entra dentro de la concepción hindú, pero sí han habido gobiernos donde han promovido y facilitado el aborto hasta el máximo. Planificación familiar, como dice. Exactamente. Todo tipo de propaganda para que la población no creciera por encima de unos límites que ellos consideraban los que tenían que ser. Sí que ha habido campañas, pero esto no es hindú, estos son los políticos actuales que nunca han sido hindúes. India nunca se ha gobernado bajo valores hindúes. La India es un país secular y, hablando con franqueza, los hindúes son ciudadanos de segunda clase en la India. Se favorece mucho más al lobby musulmán o al lobby cristiano y se desfavorece al lobby hindú. Una escuela hindú no tiene ninguna ayuda estatal, no la puede tener. Una escuela musulmana tiene ayuda, una escuela cristiana tiene ayuda. Las minorías tienen unos beneficios en India que la mayoría no tiene. Un templo hindú, a partir de ciertos ingresos, el gobierno puede pasar cuentas y tienen que pagar una parte. El gobierno interviene, pero el gobierno no se atrevería a hacerlo con ninguna mezquita ni con ninguna iglesia. El hindú debe de recuperar su fuerza, lo que le pertenece, y en este momento aún no ha sido capaz. Cuando dice que son de segunda, ¿quiénes son los de primera? Me refiero que las minorías, esas minorías, por ejemplo, cuando los musulmanes van a la Meca, gobernantes hindúes del gobierno pues les acompañan y les facilitan los vuelos a unos precios mucho más baratos, subvencionados por el Estado. Un Estado secular, no religioso, subvencionando viajes religiosos. Y en Arabia Saudita tienen todo tipo de ayudas a costa del ciudadano hindú. Cuando un peregrino hindú quiere ir a Kailash o a un lugar sagrado, nadie le subvenciona nada. Nadie le va a despedir. ¿Por qué? Porque el lobby musulmán vota en bloque y 200 millones de votos son muchos votos. Puede cambiar completamente una elección. Entonces hay estas diferencias. Los musulmanes aún tienen unas leyes específicas para ellos. En la India, un juez musulmán que tiene 3 mujeres puede estar juzgando a un hindú porque ha tenido 2.
porque el musulmán tiene esta ley, esta adaptación de su ley dentro de la ley político. Exactamente, pero el hindú no, el hindú soltó todas las leyes hindúes para aceptar un país secular. El musulmán no lo hizo. No hay igualdad en la India, de esto se habla poco. Es sorprendente eso, de que un juez musulmán de repente pueda tener 3 mujeres. Sí, los musulmanes se pueden casar con 4 mujeres. ¿Y en base a qué elemento jurídico puede cuestionar que el hindú tenga 2? En base a la ley india, que para un ciudadano normal no musulmán solo puede tener una. Es decir, la ley, hay una parte de la ley islámica que es aceptada por la legalidad india, pero la ley hindú no fue aceptada, se dejó. ¿Hay concepto de divorcio en el casamiento, llamémoslo hindú? Hay en casos extremos. Que hay divorcios debe haber, por supuesto. Sí, por supuesto hay muchos divorcios. Pero está en el concepto divorcio como algo separado de el concepto. No soy experto en divorcios, pero yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque hay mucho sentido común. Claro. Estas personas, pues, normalmente no se promueve tal idea. Una pareja, pues, intenta vivir con sus problemas, sus crisis, intenta dar valor al concepto de la familia, pero si es una situación muy difícil, por supuesto que habría una salida. Una separación temporal. Exactamente, seguro que habría. Tema, claro. Sí, sentido común. Entre lo religioso y llamémoslo, lo legal, ¿no? Exacto, los registros legales. Entonces, la ideología de género que estamos viendo que hace pie en varios lados, comentaba que en India se está dando. Digamos, el hinduismo, ¿cómo concibe esa inflexión, no solo de la ley que impone, sino cultural, espiritualmente? ¿Cómo lo incorpora? ¿O cómo lo trata o lo cuestiona? En textos antiguos leemos acerca de personas que tenían una sexualidad diferenciada. Hay un respeto, tienen su lugar marginal o su lugar periférico en la sociedad, pero uno de los pilares de toda la sociedad indoaria era la familia. Y la familia estaba compuesto de un hombre y una mujer y la procreación. Entonces, mezclar estas cosas y hacer una sopa de todo es posible. Esto es incongruente y no tiene nada que ver con el hindú. El hindú es muy tolerante, pero aunque el gobierno intente cambiar las leyes, el hinduismo no va a molestar a estas personas, pero que no las coloque en un lugar. No permite que sean las banderas, etcétera, que todo esto que está financiado también para fomentar, ¿no? Sí. Es decir, puede haber, y la vida privada de cada uno es vida privada de cada uno, el tema es cuando sale a exhibirlo y que atenta contra la moral común, social, etc. Vemos también que empujan en este esquema lo que son las religiones, llamémoslo New Age. ¿Cómo el hinduismo trata con esto? ¿Cuál es la visión? El hinduismo es la víctima principal del New Age. Si vemos un poco en esta amalgama de productos que se venden en este gran comercio llamado New Age, que surge de California y con todos los experimentos, vemos que de donde más se han inspirado, donde más han usurpado, es de la meditación, el yoga, concepciones no duales del universo. Entonces el New Age es completamente distinto del mundo tradicional. El New Age muchas veces es una persona mirándose a sí mismo, sin conexión con el entorno. El hinduismo se basa en una vida responsable, una vida ética, una vida de valores. Que he visto a veces en el New Age, ¿no? Haz lo que quieras, hago lo que me gusta, a mí me parece así. No existe subjetivismo en la tradición, hay un intento de comprender los valores cósmicos, los valores eternos. Y el ser humano es una ofrenda ante estos valores. El New Age está basado en el individualismo, en la adoración a la persona individual, incluso sus partes más inferiores. Entonces, es completamente distinto. Pero el hinduismo ha sufrido porque ahora alguien presenta un hinduismo tradicional y parece que sea New Age. Claro. Ha sido desvirtuar una tradición muy antigua y de gran profundidad.
digamos que es un terrorismo contra las religiones monoteístas y de cierta tradición moral, espiritual. Sí, de cierta manera, sí. Milenaria, de alguna manera. Sí, porque dentro del New Age claro. Sí, dentro del New Age hay tantísimas cosas y que no tienen tampoco una homogeneidad, pero hay una falta de profundidad. A veces es creer cosas porque sí, la espiritualidad no puede ser irracional, debe de tener una cierta razón y trascendencia, por supuesto, también. Usted vivió, es español, de Barcelona. Cuando recorre lugares y ve que practican el yoga o el hinduismo en determinados países, ¿hay algo discordante del original? Llamémoslo, el mundo occidental le pone el condimento occidental al hinduismo algo oriental. Depende de la escuela, depende de quién. Pienso que hay indólogos, conocedores occidentales, tanto argentinos como españoles o de otras nacionalidades, que han bebido de las fuentes y que han dado un buen trabajo de conocimiento de esta tradición. Hay desde textos a enseñanzas muy nobles. A veces se desvirtúa un poco en el comercialismo, en simplificarlo, en quedarnos solo en unas técnicas que me hacen sentir mejor, y lo dejamos aquí, o soy más productivo, o estoy más relajado. No es esto el sentido final ni del yoga ni de la meditación. Hay otro sentido mucho más profundo y a veces ahí se desvirtúa en ciertas maneras, pero no siempre. Muchas veces se presenta desde el espacio que le corresponde. Claro. Y encontró algo que usted tuviera que decir acá en Argentina. Sé que está recorriendo Buenos Aires, Neuquén, ¿tuvo dónde más? Córdoba, Rosario y Buenos Aires. ¿Encontró algo que diga discordante? No, este no es el camino, están equivocados, tiene que ser por acá. Digamos, de alguna manera, como alguien armó a Piacere, llamémoslo. No me he encontrado con tales cosas, he encontrado gente con preguntas, con dudas acerca de su camino, pero he encontrado una muy buena recepción, incluso en la Universidad de Rosario hay una tecnicatura de Ayurveda, la medicina india, y meditación y yoga. Ha habido encuentros muy interesantes, tanto a nivel universitario como a nivel de grupos de personas interesadas en tener un conocimiento más profundo de esta tradición. Y bueno, acá estaba la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, que tenía estudios, estaba el padre Aquiles en la época. Estuve en esta universidad dando una conferencia también. Fue una experiencia muy interesante. Di una parte de los Vedas, y fue una charla de un día. Fue un contacto muy bello con... Yo desconocía la labor del padre Aquiles y fue muy interesante estar con ellos. Y pienso que igual hay alguna colaboración futura. ¿Veía algún tipo de coalición entre la espiritualidad católica y, digamos, siendo la Universidad Católica en su concepción, había algún tipo de... No, una gran apertura y ganas de saber, de aprender y de conocer acerca del hinduismo, si algo puede aportar o enriquecer, o incluso a veces conocer más el pensamiento del otro, te puede servirte para conocerte más a ti mismo. No se trata de convencer a nadie de que una tradición sea mejor que otra, sino ver que hay distintas visiones o cosmovisiones, y la hindú es una de ellas. Da otra perspectiva. Cuando se habla, acá me comentaba en una pregunta que la tengo que hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es el Sanatana Dharma? ¿Qué es el Sanatana Dharma? Sanatana significa eterno, y Dharma es esta acción que es armónica, que es beneficiosa, que es apropiada para mí, para los demás, para el cosmos. Hace actuar de forma con tanta nobleza que mis acciones sean benéficas para mí y para los demás. Esto sería el Dharma. Seguir el Dharma es seguir esta acción que es adecuada. A veces puede ser muy pacífica, a veces debe de ser violenta, depende. Pero es esta acción que es adecuada en cada momento. Comprender el Dharma es comprender un poco el orden del cosmos, lo que es más apropiado, no vivir en el egoísmo, porque luego no puedes reconocer esta verdad superior. Entonces el Sanatana Dharma es el auténtico nombre del hinduismo. El hinduismo es un nombre que cuando los persas llegan a India, más allá del río Sindhu,
están estas personas que siguen una tradición, que luego se llaman hindúes o el hinduismo, pero la palabra hindú no la encontramos en los textos del hinduismo, sino Sanatan Dharma, el orden eterno. ¿Eso se subdivide en visiones o en ideas filosóficas? Luego hay muchas distintas visiones, lo que se llama darshana. Darshana son visiones, distintas comprensiones del Veda, Ñaña, Vaisheshika, Yoga, Samkhya. Habría 6 visiones ortodoxas que aceptan el Veda como autoridad, otras visiones no ortodoxas, que sería el budismo, el jainismo, que no aceptan al Veda como autoridad, pero son parte de este Sanatan Dharma, son distintas visiones. Y luego habría las distintas escuelas, los shivaitas, vaishnavas, etc. Hay una gran riqueza y variedad de posibilidades espirituales. ¿Y qué es el Shruti? O el Shruti. Shruti, sí. Shru es aquello que es oído. El Veda, los Vedas, y el texto más antiguo, se dice que fue como oído por estos antiguos sabios, estos rishis. En cierta manera, ellos no crearon estos versos, sino que es como si los oyeran interiormente en estados de contemplación, y luego exponen estos Vedas. Entonces, Shruti es aquello que fue oído en estadios de elevada contemplación. Este es el significado de Shruti. La concentración también, ¿no? Sí. ¿Y qué significa el Smriti? Smriti, a diferencia del Shruti, que sería la base del hinduismo, el Veda, los Vedas, Smriti es lo que es recordado. Es aquello que alguien escribió y se recuerda. Y aquí están los Puranas, el Mahabharata, el Ramayana, los Dharmashastras, toda una gama de textos que son recordados. Los Puranas tienen una gran parte de mitología, pero una gran parte de historia. Entonces es una enseñanza no tan primordial como la enseñanza del Veda, pero que la elabora y la pone a un nivel más fácil de digerir, un poco menos metafísica que la verdad védica. Interesantísima, Swami, esta entrevista. Mi última pregunta, que en realidad tiene que ver con esa crisis que está viviendo el hombre en el mundo moderno, ¿no? Que pierde un poco el sentido de trascendencia. Creo que en todas las religiones analizan lo mismo, ¿no? Como algo grave. ¿Cómo ve esa situación del hombre occidental hoy en día? Y el hombre oriental. Sí, ¿no? yo pienso en este punto en el tiempo, del hombre ya no moderno, sino casi posmoderno, esta crisis existencial, ya no se puede hablar del hombre occidental o oriental, pienso que es ya casi global. Es una sociedad o una forma de vivir que se nos ha impuesto, totalmente externalizada, fuera de todo valor, totalmente individualizada, hedonista, con poco sentido de trascendencia. Es lo que antes comentábamos, el hombre económico, el hombre que produce, el hombre que consume. Pero sí, pero además de esto, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es tu posición en un cosmos más amplio? Porque somos parte de algo mucho más grande y sublime. Entonces esto lleva a una crisis. Si leyéramos la cantidad de suicidios de gente joven en España, o supongo en cualquier país que diríamos avanzado o civilizado, es impresionante. Si vemos la cantidad de personas con problemas de depresión, problemas en el fondo todo viene que se ha creado esta sociedad posmoderna sin valores éticos, con una falta tremenda de valores éticos y la palabra contemplación. ¿Cuándo leemos la palabra contemplación? ¿Cuándo leemos la palabra meditación? ¿Cuándo leemos la palabra silencio? Son palabras que no deben de ser olvidadas, son un aspecto del ser humano que nos hacen completos. Hay una parte en mí que es inmanente y una parte trascendente. Necesito cultivar los dos para ser un ser humano completo y tener fuerza para moverme en el mundo físico y mundo material. Es parte de una sociedad o una forma de vivir que no corresponde con el interior del ser humano. Y como sin duda eso afecta, ¿no? Afecta enormemente, inclusive el poder pensar, poder orientarse, poder centrarse
a distinguir el bien y el mal, ¿no? De alguna manera. Claro, si a esta crisis pierde la noción. Si a esta crisis le añadimos el poder del mass media, controlado por muy pocas familias o muy pocos poderes, con los mismos mensajes, hay mucha gente que queda apabullado en este mundo totalmente destructivo. Y su vida no tiene sentido más que salir y consumir. Entonces, sin recuperación de los valores eternos, sin recuperación del valor necesario para el ser humano, es muy difícil cambiar un país o una sociedad. Todo pasa por primero esta sanación, esta recuperación de valores y luego que se manifiesten fuera. Europa hoy en día está casi en crisis, ¿no? Estamos viendo una situación tanto económica, política, social, cultural y religiosa en crisis. Los grandes valores occidentales cristianos en crisis. Vemos económicamente países en crisis, problemas laborales, y también vemos una enormidad de inmigración que tiene que auxiliar, etc. ¿Cómo ves esa situación en Europa hoy en día? Veo una Europa no en crisis, sino en gran crisis. Sobre todo la falta de respuestas a nivel político, ninguna. Solo continuidad de este mundialismo que todo lo destruye, que todo se lo come, donde los países van empobreciéndose y unos pocos lobbies se van enriqueciendo, deuda externa en todas partes, países esclavizados de la deuda. Y culturalmente, pues cada vez más manipulación en la educación en los jóvenes, cada vez más control en los medios, cada vez menos libertad la libertad que en Europa se había esforzado tanto para poder hablar libremente. Ahora, cuidado, no ofendas a un musulmán, no ofendas a un homosexual, no puedes decir nada, o no ofendas a un negro, no pasa nada. ¿Por qué no puedo hablar tranquilamente? Y se acepta también mi libertad de tener mis opiniones dignamente. Europa está viviendo un momento de crisis y Europa debe de reencontrar su esencia, sea en el cristianismo o sea en la antigua tradición griega. Allí había una sabiduría, había unos valores y había una visión, una cosmovisión que Europa debe de recuperar. La Europa de Bruselas no es la Europa de la gente, es la Europa de las multinacionales. Es una Europa que está destruyendo Europa. Esta no es la Europa que queremos. Hemos de crear una Europa basada en valores y no en economía. Vemos una Europa también con este tema que planteaba de la inmigración, especialmente musulmana, donde pone en riesgo el cristianismo en Europa. ¿Ustedes como India sienten esa presión del musulmanismo también a través de Bangladesh, recién hablaba Bangladesh y Pakistán, etcétera, ¿no? ¿Crees que Europa puede estar en grave crisis, particularmente en temas espirituales? ¿O se acepta que otra religión, reemplace a otra? Y que hay una parte de la comunidad europea que lo plantea así como si no pasara nada. Pero no es que el cristianismo entre en crisis, es que Europa, el espíritu europeo entre en crisis. Cuando pienso en Europa no solo pienso en el cristianismo, pienso también en la antiquísima tradición griega, romana. Todos estos valores entran en crisis ante una imposición de una doctrina, más bien fanática, que no acepta otra visión que la suya. Para el musulmán hay dos mundos, Dar al-Harb y Dar al-Islam. El mundo del Islam o el mundo de la guerra. Y no más. Y en India, cualquier zona que la población musulmana es más un 25% o así, los hindúes empiezan a tener problemas. Por no hablar de Cachemira, que los musulmanes son un 80 o más. Los hindúes viven muy mal. Muchos hindúes de Cachemira tuvieron que emigrar y viven como refugiados en Jammu o en Delhi. Y el gobierno no toma medidas serias. Hay una intolerancia que el europeo no quiere ver ante esta ideología y hay que confrontarlo. Porque poco a poco cada vez hay más zonas donde ni tan siquiera la policía se atreve a entrar en Europa, en Francia, en Suecia, en otros países. Entonces son zonas como conquistadas dentro de la misma Europa y no queremos verlo, no queremos confrontarlo. Y con la propaganda pues mueven nuestros sentimientos y tenemos que pensar que toda esta gente tiene que venir
¿Por qué nadie va a Arabia Saudita de esta gente? ¿Por qué nadie va a Qatar? ¿O por qué no se quedan en un lugar cercano hasta que los conflictos se resuelvan y vuelvan a su lugar y elevan a sus países? ¿Por qué justamente Europa? Entonces se sabe que hay grandes fortunas, George Soros y otros, que promueven cuantísimas ONGs para que esta migración tenga lugar. Y promueven los medios de comunicación para que cada persona que se ahoga en el Mediterráneo yo tenga que sentir culpa. Y no tiene por qué ser así. Entonces el europeo debe de salir del engaño mediático al cual está sometido. El europeo está muy desprotegido y debe de recuperar sus valores. España tuvo una reconquista. España estuvo bastantes cientos de años luchando para recuperarse tierra. Y vemos ahora la migración musulmana que estamos teniendo y todos con los brazos abiertos, todos bienvenidos. ¿Qué nos pasó? Esto va a llevar un cambio muy grande. Una nación o un país es una cohesión genética, mental, de valores. La multiculturalidad no ha funcionado en ningún lugar y nos la promueven como el gran... Bueno, España tiene experiencia 700 años. Exactamente, ¿no? exactamente. ¿Y qué pasó? Pues tuvimos que liberarnos de ellos para recuperar nuestras raíces. Europa está en dificultades y hace falta recuperar los valores de la fortaleza y la compasión a la vez. Con el judaísmo, ¿cómo está la relación entre el hinduismo y el judaísmo? ¿Hay lazos comunes? Hay poca relación. El judaísmo, los judíos de India nunca tuvieron demasiado poder económico, aunque los había en Kerala, en Calcuta, pero no hubo, fue unos judíos que emigraron, seguramente huyeron del Islam y se asentaron en India y no más, como que el hindú es absolutamente tolerante en la creencia de cada uno o lo que uno como conciba, mientras nunca hubo conflicto con el judaísmo antiguamente. Ahora a nivel pues del sionismo así, pues India políticamente se ha situado de distinta forma, pero el hinduismo no ha tenido esta relación con el judaísmo histórica, el hinduismo como espiritualidad. Claro. Sí, el sionismo que es ya una aplicación política. Exacto, ya, pues, por intereses determinados. Exactamente, esto ya lo veríamos más en los políticos, pero no sus nociones no se pueden relacionar con el hinduismo, porque no son hindúes, representantes del hinduismo. Y mi última pregunta, porque ya vienen últimas preguntas y no llego a la última. El presidente Mauricio Macri, argentino, tiene cierta inclinación hacia, creo, el hinduismo. De hecho, no sabe persignarse, siendo en un país católico, estudiado en un colegio católico, que era el Cardenal Newman, y recientemente en sus políticas en general tiene una tendencia hacia determinadas personalidades hindúes que hacen trabajo de respiración en capital, ¿no? En las plazas públicas, por lo menos lo ha hecho. Y ha invitado a algunos, llamémoslo sacerdotes, hindúes no sé cómo se les dice sacerdote, no. O maestro. Maestro, sí, sí. Limpiar un poco espiritualmente la quinta de Olivos, que es la residencia presidencial, la casa de gobierno, en fin. ¿Todo está bien hecho eso? ¿Lo ve como hinduista? ¿Qué consejo le puede dar a eso? No puedo dar ningún consejo. Me extraña, viendo un poco la política de este gobernante o de este presidente, ¿qué es lo que le une a estos valores del hinduismo? El hinduismo está basado en valores donde la justicia, la ética, la veracidad, la no usura, serían valores que se deberían de establecer en una sociedad. No soy experto de lo que ha hecho este gobierno, pero no veo que esto haya... Bueno, ha vulnerado todos esos valores que usted acaba de decir. Entonces, si los ha vulnerado todos, entonces, ¿cuál es la relación con este representante del hinduismo y cómo ese representante tiene interés en este Macri, que no sigue a este nivel ninguno de estos preceptos básicos, no ya hindúes, sino preceptos básicos de cualquier ser humano completo, ¿no? que sea digno de ser llamado humano? Para mí es un misterio. ¿Conoce a algunos de los que invitó a hacer ese tipo de trabajo? He oído de
Este maestro, he oído que ha estado en Venezuela, activo en Venezuela, que ha estado en otros países. Tampoco entiendo esta relación con altos políticos, dónde le lleva, porque desconozco, francamente es algo que desconozco en profundidad. Swami, muchísimas gracias por haber venido aquí a TLV1, en Contracara, mi programa. La verdad que fue muy rica toda esta conversación. Vemos que hay situaciones que padecemos y que es común denominador, ¿no es cierto?, no solo espiritualmente para el mundo, sino que el demonio en cierta forma está jugando un rol preponderante en el mundo moderno. Las fuerzas oscuras están fuerzas oscuras, sí. Y que traen una gran complejidad al hombre y que seguramente no se le augura nada bueno, a no ser que todos pongamos un esfuerzo en cambiar este tema, ¿no? Exactamente. Este esfuerzo en este momento de crisis pienso que es muy importante y que pienso que su canal, sus programas, su forma de ver el mundo, esta cosmovisión, pienso que es algo muy importante en este momento, este despertar de los valores eternos del ser humano. Tratamos de orientar por lo menos a muchos, y los invitados que tenemos todos nos dejan una enseñanza y un compartir, así que le agradezco muchísimo, Swami, por haber estado aquí. Espero que su estadía en Argentina sea exitosa. Sé que está saliendo dentro de poco. Sí, mañana ya. ¿Vuelve para dónde? ¿Para España. Para España. Sí, pero estuvo también en Perú, si no me equivoco. Voy a Perú 10 días y voy para España. Bueno, le deseamos el mayor de los éxitos. Espero que sigamos en contacto. En un futuro cercano, seguro que cuando vuelva de visita a Buenos Aires nos volvamos a reencontrar. Será un placer y un honor. Mil gracias. Muchas gracias. A todos ustedes agradezco acompañar, creo que fue muy valioso la entrevista a Swami Satyananda. Creo que todo lo que vivimos en el mundo moderno, intrascendente y materialista, que es lo que está ocurriendo hoy en el mundo y que nos afecta a todos y que afecta a los valores y afecta a la familia, afecta el todo, la globalización, es un tema común y lo perciben todos los sectores espirituales, sin duda, a no ser los que estén envueltos en el negocio, ¿no?, del sionismo o estén en alguno de los temas, llamémoslo, materialistas, de alguna manera. Pero sí, el hombre tiene que buscar una salida a todo esto y inmiscuirse en la espiritualidad, porque hace que tomemos las cosas en serio, tengamos el valor, juntemos la energía espiritual, la fortaleza espiritual, y sí resistir ante todo este daño, este mal que se va imponiendo. Tal vez el principal es apagar la televisión, ¿no? Apagar la televisión para que ese pensamiento único, ese nuevo orden mundial, no nos vulnere internamente en nuestras casas, en nuestros hijos, en nuestras mujeres, en nuestra familia, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a romper? Apagando la televisión, parando de ver películas de Hollywood, que son las que también impregnan esta matiz compleja y confusa que hace que todo se embarulle, ¿no? Y que la gente crea que todo eso que se ve ahí es verdad. Y que efectivamente es verdad que nos están pudriendo, ¿no? Pero bueno, es verdad que tenemos que salir de todo eso. Así que creo que ha sido riquísimo, tanto el hinduismo, el catolicismo y otras denominaciones religiosas. Creo que muchos con buena fe entienden que esto hay que cambiarlo. No sé si hay un ecumenismo que nos una a todos y trabajemos, pero creo que cada uno desde su lugar tiene el deber de trabajar por la lucha contra lo malo, pero por la paz, por lo bueno, ¿no es cierto? Tenemos que jugar entre la resistencia y la paz, pero nunca el pacifismo, ¿no? El pacifismo es producto del enemigo, ¿no? Es neutralizarnos. Nosotros tenemos que trabajar esa fortaleza de hombres y esa fortaleza de cultura, que es la que tiene que resistir frente a este mundo complejo, material y destructivo. Espero que les haya gustado este programa tanto como a mí. Nos espero en el próximo capítulo de Contracara aquí por TLV1. Toda la hora primero. Gracias.